sabiduría a través de tus sagradas escrituras, Señor. Te damos honra, poder y gloria por los siglos de los siglos, porque tuya es la gloria, la majestad, eternamente y para siempre, Señor. Gracias porque tú eres santo. Ponemos delante de ti nuestros sentidos para que nos guíes a través de tus sabias escrituras en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Yo le invito a que abra la palabra del Señor en Lucas capítulo 10, versículo 38. Vamos a leerlo hasta el 42. Lucas capítulo 10, versículo... vamos a ver si puedo aquí abrir este tesoro tan maravilloso. La verdad que la Biblia es un tesoro. Es la mejor joya que podemos tener en la casa. Amén. Aquí tengo el privilegio de destapar este regalo tan maravilloso, ¿no? Qué bendición. Y está en letra grande. Permítame, lo busco aquí entonces. Lucas capítulo 10, versículo 38. ¿Ya lo tienes allí? Dice ahí la palabra del Señor, capítulo 10, versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba con mucho qué hacer y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Yo quiero leer los dos últimos textos bíblicos. Dice: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. ¿Cuántos están dispuestos para recibir la palabra de Dios? El título de nuestra enseñanza de hoy es permaneciendo en la presencia de Dios. ¿Cuál es? Permaneciendo en la presencia de Dios. A veces nosotros como creyentes hemos caído en los afanes. ¿En qué hemos caído? En afanes. ¿Y cuáles son esos afanes? El impulso por obtener, por adquirir, por suplir, nos ha llevado hasta veces a deshonrar la misma palabra de Dios, a justificar nuestros comportamientos para adquirir algo de una manera, algo de pronto importante, hasta a veces de una manera ilegal o aún también pecaminosa. ¿Sí? Es como aquel padre de familia que dice: no, yo tengo afán por llevarle el sustento a mis hijos, y de un momento a otro empieza a vender alucinógenos a sus vecinos, porque necesita darle el estudio a sus hijos, necesita suplirle lo que necesita a sus hijos, porque si no, no le alcanza. ¿Qué está operando allí? Un afán. Y el texto bíblico que nos acaba de leer nos muestra la escena de dos hermanas. ¿Y qué significan esas dos hermanas? Dos tipos de personas. Una que aprovecha al máximo la presencia de Dios, y otra que aprovecha al máximo sus talentos, que aprovecha al máximo, a su parecer, sus dones. Una que se basa en lo que puede hacer, y otra que se basa en la presencia de Dios. Una que se basa en lo que tiene a la mano, y otra que se basa en la fe, en lo que puede alcanzar a través de Dios. Son dos tipos de personas,
aunque viven en la misma casa, son familiares, tienen dos maneras de pensar y dos maneras de ver las cosas. Y si la Biblia nos muestra esto, significa que también en el pueblo de Dios pueden haber dos clases de creyentes. Uno que vive afanado, que tiene talento, carisma y puede hacer las cosas según su mano, y otro que está confiando en el Señor, que hace quizás lo mismo que aquel que está afanado, pero tiene más paz en el Señor porque puede hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Uno tiene carisma, talento, inteligencia, sabiduría, quizás hasta capacitación. El otro quizás también tiene, pero tiene una revelación mucho más amplia y tiene un rango de ejecución mucho más amplio porque está con Dios y está en la presencia de Dios. Y yo le pregunto, amada iglesia, quizás la presencia de Dios no es suficiente para darnos el poder, la unción y las riquezas para nosotros poder traer bendición a nuestras vidas y a nuestra familia. La Biblia nos dice que Él nos ha dado el poder para hacer las riquezas. La Biblia nos dice que Él nos ha dado la fuerza y la vida, pero no nos ha permitido bajo ningún término que nosotros, a través de hacerle daño a nuestro prójimo o hacernos daño a nosotros mismos, obtengamos la bendición. No deje que los afanes, no deje que la ansiedad embargue en su corazón hasta tal punto que empiece a tomar decisiones sin la voluntad de Dios. No deje ni permita que el afán y la brusquedad del mundo altere su manera de ver las cosas. Porque cuando nuestra manera de ver las cosas alrededor se ve alterada, amada iglesia, nosotros empezamos a tomar decisiones equivocadas. Sin Dios, quizás tú y yo, en medio del talento, en medio de tantas cosas, podremos de pronto darle al blanco, así sea 1 de 10. Pero con Dios podemos darle en el blanco a las 10 si nos dejamos guiar y hacemos la voluntad de Él. Ahora, también en ese grupo de los que están en la presencia de Dios hay dos subgrupos. ¿Qué podríamos decir de esos dos subgrupos? Uno, mire, el subgrupo 1 es uno que está allí en la presencia de Dios, pero está operando, está haciendo. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Qué dice en Mateo capítulo 6, versículo 33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. El primero está buscando de su grupo de los que están en la presencia de Dios. El primero está buscando la presencia de Dios, ora, tiene una comunión con Dios, pero sale y acciona. ¿Qué sale a hacer? Sale a accionar, a operar, a trabajar, creyendo de que tiene la bendición, la sabiduría, la unción y el poder de Dios. Pero hay otro subgrupo que le dijeron en 1995, Dios le profetizó que iba a tener una empresa, que iba a tener un ministerio, que Dios lo iba a ungir con la unción de lo alto, y que lo estaba preparando para ese tiempo. En 1995 recibió la profecía, pero hoy estamos en el 2021 y aún sigue esperando la manifestación de esa profecía. En 1995 recibió la unción, pero está esperando la revelación para activar esa unción. ¿Me hago entender? Son dos subgrupos. A uno que tienen que estarle recordando las promesas, y a uno que hay que estarle activando las promesas. Y el primer grupo, el primero, es uno que cree en lo que Dios le ha dicho
y sale y activa las promesas. No tienen que volvérselas a repetir, no tienen que volvérselas a decir, sino que está trabajando en lo que Dios le ha mandado, que está haciendo. Y cuando venga Dios lo va a encontrar haciendo lo que le mandó a hacer y lo va a premiar. La Biblia dice: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel y sobre mucho serás puesto. Así dice el Señor. Pero esa provisión abarca dos esferas o dos dimensiones, podríamos decirlo. Esa palabra que acabo de decir, de que serás puesto de lo poco a lo mucho, abarca dos dimensiones. Una es la esfera terrenal. El que es fiel haciendo algo pequeño y demuestra de que puede hacer algo mejor, va a ser puesto en algo mejor y más grande. Y en el ambiente espiritual o en la dimensión espiritual, es que Dios está preparando para ti y para mí algo mucho más grande y glorioso, que está por encima de este mundo y fuera de este mundo. Es una dimensión divina en donde se cumple todas las promesas maravillosas y gloriosas de nuestra sublime meta, que es habitar para siempre en la presencia de Dios. O sea, adquirir nuestra vida eterna, vivir para siempre allá con el Señor. Esos son los dos subgrupos de aquel que está en la presencia de Dios. Pero los que mantienen afanados y no consultan a Dios, hacen todo lo contrario. La Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dice así, ¿sí o no? El que está afanado y turbado como Marta, vive lleno de emergencias y no entiende las prioridades. ¿Y qué es mejor? ¿Atender prioridades o emergencias? Te explico. Las emergencias resultan de lo siguiente: tú tienes un sistema digestivo muy delicado y sabes que no debes comer cierta clase de alimentos, pero aún así los comes, y de repente eso te llevó para el hospital, la clínica, te llevó por causa de una urgencia al médico. Pero luego, hace 2 semanas, el médico, antes de ese ataque de daño de estómago o malestar estomacal, el médico te había advertido y te había dicho: es prioridad que atiendas tu manera de alimentarte. ¿Qué le dijo el médico? Es prioritario que te alimentes bien. ¿Qué le dijo el médico? Es prioridad. Para evitar una emergencia es necesario atender las prioridades. Aló, ¿hay alguien aquí que me está entendiendo? Si no quieres vivir una vida emergente, debes atender las prioridades. La Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Si tú no estás viviendo las añadiduras, pueden estar ocurriendo 2 cosas. Una, quizás estás viviendo un estancamiento espiritual, ¿sí? Y 2, aún no es el tiempo de que ocurran las cosas. Pueden estar pasando eso, alguna de las 2. Pero si nosotros vamos a la palabra del Señor, una persona que está buscando las emergencias va a vivir día tras día bajo emergencia. Te explico te doy otro ejemplo más sobre prioridades y emergencias. Prioridades y emergencias. Para evitar endeudarte, ¿cuál sería la prioridad para evitar endeudarte?
ahorrar. O sea que en nuestra economía la prioridad debe ser ahorrar, para que así no tengamos que adquirir una deuda tan grande, o cubramos la mitad o demos una cuota inicial y nos queden las cuotas más bajas, pero prioridad para no tener un endeudamiento tan pronunciado o un endeudamiento, porque el endeudamiento genera ¿qué? Emergencia. ¿Qué genera el endeudamiento? ¿Aló? Emergencia. El endeudamiento genera emergencia también. No solamente hay emergencias médicas. Entonces, para yo evitar toda esa clase de colapsos económicos, yo tengo que aprender a, como prioridad, ¿a qué? Ahorrar. Prioridades. Jesús habla también de Marta y de María de la siguiente manera. En el versículo 41 le dice Jesús, respondiendo, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. En el primer punto podríamos deducir lo siguiente: 1, los afanes pueden destruir la frescura espiritual de tu alma. Una persona afanada ya no tiene ni tiempo para orar, ni tiempo para congregarse. Una persona afanada ya no tiene tiempo para disfrutar un descanso. Una persona afanada no tiene tiempo para meditar en las Sagradas Escrituras. Tuve la oportunidad de conocer a un empresario y ministro también. Vino y estuvo con nosotros dándonos una charla. Y él decía: mire, tengo tiempo en la mañana para hacer mi devocional. 1, el devocional, o sea, se comunica con Dios, ora a Dios. Tengo tiempo para salir a hacer un deporte. Él practica deportes en bicicleta. Eso se llama triatlón. ¿Sí? Tengo tiempo para ir a practicar. Y nos decía: mi meta del día de hoy fue trotar unos 10, de 5 a 10 kilómetros, ida y regreso. Y así él va proyectándose. Tengo tiempo de administrar mis 3 empresas. Así dijo, 3 empresas. ¿Cuántos ya van? Van 3 cosas, pero las 3 empresas suman más, ¿cierto? Van 5 cosas. En un día, 5 cosas. Y dice: tengo tiempo para pastorear la iglesia en la que he sido puesto. Ya van 6 cosas. Y tengo tiempo para lidiar mis asuntos familiares. 7 cosas. ¿Cuántas? A veces nosotros estamos trabajando solamente 1 o 2 cosas y no nos queda tiempo para nada más. Porque lastimosamente a veces nuestras vidas son un torbellino. Nuestra economía es un torbellino. Nuestra vida espiritual es un torbellino. Y no podemos realizar los propósitos de Dios en nuestra vida. Y así sucesivamente estamos viviendo un torbellino en nuestras vidas. Y Dios no se manifiesta en el desorden. Dios no se manifiesta en el desorden. No se puede orar, no tengo tiempo para congregarme, no tengo tiempo para buscar de Dios, no tengo tiempo para atender a mi esposa, no tengo tiempo para atender a mis hijos, no tengo tiempo. Y esa es la expresión más común en todas las personas. El común denominador de las personas están diciendo siempre, a cada rato: no tengo tiempo. Pero estamos hablando de un empresario que maneja un orden en su vida. ¿Qué acabo de decir? ¿Maneja un qué? Un orden. Lastimosamente nosotros hemos aprendido a hacer las cosas como se nos van dando y no planificamos. No hacemos las cosas planificadas, no ordenamos nuestras vidas. Entonces perdemos de vista detalles y cuando vamos a ver, terminamos un año y no vemos el fruto de lo que esperamos.
porque no trazamos metas. Yo no quiero que de pronto usted vaya a levantar la mano, pero me gustaría preguntar aquí, ¿cuántos usan agenda? ¿Cuántos saben lo que van a hacer mañana? ¿Cuántos saben lo que van a hacer en la próxima semana? Necesitamos ordenarnos. ¿Cuántos son importantes? Aquí, ¿cuántos son importantes? Todos ustedes son importantes. Somos importantes. ¿Y cuántos aquí tienen asuntos importantes? Levante la mano. Como tenemos asuntos importantes, es correcto que te ordenes para que puedas disfrutar de la gracia y la plenitud de Dios, para que puedas disfrutar del compañerismo del Espíritu Santo. Es importante que nos ordenemos. Es importante que tracemos metas, tengamos propósitos en nuestras vidas. Porque si no hay propósitos, si no hay metas, amados hermanos, nos convertimos en lo que dice el común denominador. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Dios, a través de este mensaje, nos está diciendo: Marta mantiene turbada, Marta mantiene atribulada, afanada. ¿Y sabes por qué muchos mantienen atribulados y afanados? Porque no tienen prioridades, no buscan a Dios primeramente, no buscan a Dios primeramente. Y creen que sus propias fuerzas van a conquistar lo que se proponen conquistar. Creen que sus propias fuerzas van a lograr lo que se proponen lograr. Y no, es algo inútil que en nuestras propias fuerzas podamos alcanzar algo glorioso. Y yo le pregunto, ¿tú eres hijo de Dios, sí o no? Como hijo de Dios tienes derecho a algo sublime de parte de Dios. Pero lo sublime de Dios solamente se otorga cuando hay un compañerismo con Dios. Lo sublime de Dios viene cuando tú y yo entendemos lo importante que estamos haciendo. Si tú y yo no le damos el grado de importancia a nuestro hogar, a nuestra relación de pareja, si tú y yo no le damos el grado de importancia a nuestro empleo, a nuestra empresa, a nuestro ministerio, a la célula, amados hermanos, no tenemos objetivos, no tenemos metas, no tenemos propósitos. Y el que no tiene propósito, si no se agenda, el diablo sí lo agenda para convertirlo en un perdedor. Pero el que tiene en cuenta a Dios, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 15, ¿qué dice? Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Apartados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. La ansiedad puede causar la pérdida de la razón. Otro punto de esta primera parte. Tercer punto, las muchas ocupaciones desgastan físicamente. ¿Las qué? Las muchas ocupaciones. Enfóquese en algo. Ordénese en algo. Reparta las horas de su día. De tales a tales horas estoy en la empresa, estoy trabajando. De tales a tales horas estoy con mi familia. De tales a tales horas estoy haciendo esto. Y a todo no le esté diciendo, vea, yo me acuerdo que había un tiempo en donde nosotros nos las picábamos de toderos. ¿Se acuerda? ¿Usted sabe hacer esto? Sí. Y hágale. ¿Usted sabe hacer esto? Sí. Y terminaba enredado. En esos tiempos cuando nosotros éramos cambalacheros, cambistas. Tapábamos un hueco y destapábamos otro. Ve, es que yo dije por allá que yo sabía hacer tal cosa y yo no sé. Hacelo vos y yo te pago a vos tanto. Y nos metíamos en unos líos. Porque a esa persona que le delegábamos las cosas quedaba mal y quedábamos nosotros mal. O manejábamos una economía
desordenada y terminábamos comiéndonos dinero ajeno. Recuerde, en esos tiempos pasados en donde hacíamos cosas sin Dios. Ahora en Dios las cosas no son así, amada iglesia. Ahora en Dios todo tiene que ser honestamente y de una manera ordenada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aprendiendo? Las muchas ocupaciones desgastan físicamente. Dios sabe cuál es el diseño y cuál es tu propósito. Dios conoce para qué fuiste creado y Dios conoce tus talentos muy bien y Dios lo va a sacar adelante. Dios te va a abrir puertas y Dios va a hacer que haya un aprovechamiento pleno de lo que tú y yo sabemos hacer, porque Él nos conoce. Vamos a la presencia de Dios y digámosle: Señor, me sacaron de la empresa, de ahora en adelante, ¿qué voy a hacer con mi economía? Muéstrame qué voy a hacer. Si Dios permitió que una puerta se cerrara, es porque otra mejor se va a abrir. Pero busca la presencia de Dios para que sea revelado el diseño divino. Busca la revelación de Dios para que Dios sea otorgándote el plan que Él tiene y su propósito para contigo. En vez de buscar primeramente al gota a gota, en vez de buscar primeramente al fulano de tal que tiene plata, en vez de buscar primeramente al tío rico, en vez de buscar primeramente a aquel que tiene influencia, busca primeramente a Dios, que Dios puede tocar al mismo diablo para que te traiga bendición y provisión. Creo que estoy solo en este lugar. Es palabra de Dios la que te estoy diciendo. ¿Cuántos reciben esta palabra? Haga algo, una bulla, haga alguna cosa. Muestre que está vivo y que está escuchando la palabra de Dios. Aleluya. Cuarto y último punto del caso Marta. Las distracciones nos sacan del lugar en que Dios nos ha dejado. Adán y Eva fueron sacados del lugar por distraídos, porque se desenfocaron. Y en Génesis capítulo 3 versículo 9, Dios no lo encuentra. Y no es que no lo viera, porque la pregunta es: ¿dónde estás tú? Dios hace esta pregunta: ¿dónde estás tú? No es que Dios no lo viera, porque Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Era que no lo veía en el nivel espiritual que normalmente lo veía. Y era porque ya había caído. Recuerde que luego en Efesios Dios nos dice en su palabra: con Cristo estoy juntamente sentado con Él. ¿En dónde? En lugares celestiales. A ese nivel nos quiere llevar el Señor, a niveles de permanencia en su presencia. Dile al que está ahí a tu lado: hay un lugar para ti en la presencia de Dios. ¿Quieres revelación? ¿Quieres unción? ¿Quieres poder? ¿Quieres bendición? La presencia de Dios te espera. La presencia de Dios te llama. Fuiste diseñado para habitar en la presencia de Dios. No fuiste diseñado para que hagas la voluntad del hombre. No fuiste diseñado para que hagas tu voluntad. Tú fuiste diseñado para que cumplas el propósito de Dios a través de tu diseño, porque eres diseño celestial. Eres propósito divino. Tú no fuiste lanzado al mundo al azar. Tu nacimiento tiene un propósito, igual que tu muerte. ¿Cuántos lo creen? Entonces, si nosotros vamos allá, se desenfocó Adán. ¿Por qué? Porque se distrajo de lo que Dios le estaba ordenando que hiciese. Cuando tú y yo nos distraemos, perdemos de vista lo más importante, perdemos de vista lo prioritario y empezamos a malbaratar nuestras vidas,
a malbaratar nuestras finanzas, a destruir nuestros hogares, a destruir nuestros empleos, a patear la lonchera y también a destruir la economía de nuestras empresas, a destruir lo vital de nuestro ministerio. Así que hoy te invito, amada iglesia, a que te acerques a Dios, porque la permanencia en la presencia de Dios es la que va a traer victoria para tu vida. Aleluya. Segundo punto, el versículo 42 de Lucas 10 dice: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La Biblia también dice que nos hagamos tesoros en donde los ladrones no pueden hurtar, que nos hagamos tesoros en donde las plagas no pueden entrar, que nos hagamos tesoros en donde nadie puede dañar ni lastimar. Hagámonos tesoros en el cielo. ¿Usted cree que cuando usted guarda en consignación un sueño en la presencia de Dios se va a echar a perder? ¿Usted cree que cuando usted pone su talento en las manos de Dios algo se va a perder? No, todos ganamos cuando invertimos en el reino celestial, en el reino de los cielos. Ganamos abundantemente, se multiplican las cosas de una manera abundantemente. No sembramos en el reino de un hombre, no sembramos en la justicia de un hombre, sino que sembramos en el reino de Dios y sembramos en el reino de la victoria, en el reino de la luz. Esa parte nadie nos la puede quitar. Si nosotros vamos al Salmo capítulo 16, vamos por favor allí, al Salmo capítulo 16, versículo 5. Salmos 16, versículo 5, dice la palabra del Señor: ni en mis labios tomaré su nombre, dice Jehová, versículo 5, dice Salmo 16, versículo 5, dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Esa expresión no tiene nada que ver, la suerte no tiene que ver con azar. Cuando se refiere a suerte significa destino, propósito, a mi vida, ¿sí? Y sigue diciendo allí la palabra del Señor: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. María tenía una porción que nadie le podría robar, porque ella ya la había atesorado. Tú hoy puedes tomar la porción de María. ¿Y cuál es la porción de María? La presencia de Dios, de la cual yo te hablo. Qué bueno cuando un creyente le dice a Dios: tú eres mi alimento, tú eres mi porción, tú eres todo lo que necesito. Eres todo lo que necesito. Es algo maravilloso. Cuando dice la palabra de Dios también en el versículo 11 de ese mismo salmo, mire lo que dice allí: me mostrarás la senda de la vida. Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿A cuántos hoy Dios les está hablando? Óyeme bien, amada iglesia. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nos es necesario que a todos como iglesia nos apasione la presencia de Dios. Apasionémonos por la presencia de Dios. Que sea la presencia de Dios nuestra pasión. Muchos tienen por pasión un equipo de fútbol, un deporte. Muchas jovencitas, mujeres, hombres, tienen por pasión el amor de sus vidas, una mujer, un hombre, los hijos. Otros tienen por pasión sus riquezas. Pero bienaventurado, bienaventurado
aquel que dice: Señor, tú eres mi pasión, Señor, tú eres mi porción, tú eres mi herencia, tú eres mi copa. En el primer punto es importante tener a Dios por encima de todo. Prioridad, recuerde, prioridad para evitar emergencias. Segundo, mi porción es Dios, como lo leíamos ahorita en el Salmo 16:5. Mi porción, ¿quién es? Dios. Tercero, debo tener un orden diario de mis quehaceres. Yo tengo que tener una agenda, vuelvo y digo. Tengo que tener un orden diario de mis quehaceres. Cuarto, debo buscar siempre el rostro de Dios. ¿Cómo busco el rostro de Dios? A través de mi devocional, congregarme, leyendo las Escrituras, ayunando, buscando su rostro. Y quinto y último de este segundo punto, del versículo 42 de Lucas 10, nuestro enfoque debe ser la patria celestial. Sí, tú y yo tenemos muchas metas terrenales. ¿Cuántos tienen propósitos terrenales, metas terrenales? Pero por encima de todo tenemos una meta que es nuestra patria celestial. En Filipenses capítulo 3, versículo 20, nos dice claramente, nos recuerda que nuestra patria no es de este mundo, sino que venimos de una ciudadanía que no es de este mundo, es nuestra patria celestial. Recuerda algo, amada iglesia. Todo lo que tú has enviado al reino de los cielos en adoración, en servicio, en dedicación, lo vas a disfrutar cuando trasciendas a través de la muerte de este mundo a ese reino. Muchos hombres quizás y mujeres pueden ser muy ordenados, pero dejaron cosas inconclusas en su agenda porque los llamó la muerte. Les tocó la puerta a la muerte. Les dijo: hoy es tu día, amada, amado. Pero si tú has hecho la tarea como debe de ser, si tú has permanecido en la presencia de Dios, amada iglesia, te espera un futuro glorioso en la casa de Jehová, donde morarás por largos días. Aleluya. Ese es tu propósito. Sí, sueña con cosas terrenales, traza metas, ordena tu agenda, ordena tus quehaceres, ten en cuenta las prioridades de tu vida cristiana y verás la victoria de Dios, no solamente en este mundo, porque hay sobre ti y sobre mí promesas terrenales, sino también en el reino de los cielos, porque sobre ti y sobre mí hay promesas celestiales. Aleluya, ¿cuántos lo creen? Ponte sobre tus pies, amada iglesia, y ora al Señor.